Vamos a orar. Y vamos a comenzar así orando. Hermana Irene, por favor, nos dirige. Señor del cielo, gracias te damos por esta tarde en que estamos aquí. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, de refrescarnos en tu palabra. Señor, bendice este servicio, háblanos, Señor, y trae con bendición y con tu cuidado a los hermanos que están por llegar. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Vamos a cantar ese hermoso canto. Versículos del Salmo 119, versículo 33, ¿lo hacemos juntos? Enséñame, Señor, a seguir tus decretos y los cumpliré hasta el fin. Dame entendimiento para seguir tu ley y la cumpliré de todo corazón.
Dirígeme por la senda de tus mandamientos, porque en ella encuentro mi solaz. Inclina mi corazón hacia tus estatutos y no hacia las ganancias desmedidas. Aparta mi vista de cosas vanas. Dame vida conforme a tu palabra. Confirma tu promesa a este siervo, como lo has hecho con los que te temen. Líbrame del oprobio que me aterra, porque tus juicios son buenos. Yo amo tus preceptos. Dame vida conforme a tu justicia. Buscando entre los himnos que mencionan, pensé que hablaba más de la palabra, pero habla más del amor de Dios. Dice este canto así. Bueno, ¿qué quiere la Biblia que sepamos? Y tienen en sus hojas introductorias ustedes unas cuantas preguntas, ¿verdad? ¿Alguien quiere leer son 2 preguntas que tienen, ¿verdad? ¿O tienen 3 preguntas? 3. Ok. 4 preguntas. A ver, ¿quiere leerla? Clemente, léela, por favor. Cuando las personas de la actualidad leen la historia de Abraham, tiene una promesa en el misterioso viaje de la vida. ¿Qué hay de esta historia bíblica que sea relevante para la actualidad? Ahí está la primera pregunta. ¿Qué hay en esta historia bíblica que sea relevante para nosotros hoy? En la historia de Abraham. La que sigue. Cuando una persona recita el Salmo 23 al lado de la cama de un amigo enfermo, ¿qué se busca en esa extraña poesía de hace mucho tiempo? Síguele. Cuando las historias de las apariciones de Jesús resucitado se leen en una mañana de Pascua, ¿qué anhela proclamar la Biblia? Ok. Preguntas interesantes para nosotros. ¿Y qué hay en la Biblia que es vital para el siglo XXI? ¿Qué piensas de esas preguntas? Pues son historias viejas, de milenios. De 2000 años. Hermano, yo creo que son viejas, pero no las nuevas. Cada día. Sí. La pregunta que leí, ¿verdad? ¿Qué hay en la Biblia que es vital para el siglo XXI? Pero ¿cómo quiere la Biblia que se lea a sus lectores? Ahora, la pregunta, que la lean sus lectores. La pregunta es,
¿cuáles son algunas de las razones por las que la gente lee la Biblia? Algunas de las razones por las que la gente lee la Biblia. Algunos por conocer. ¿Ok? O simplemente conocer. ¿Ok? ¿Alguna otra razón? Palabras de aliento. ¿Perdón? Palabras de aliento. ¿Ok? Ajá. Otros porque tienen temor. ¿Ok? ¿Alguna más? Sí, otros porque quieren encontrar errores, quieren refutarlo. ¿O quieren refutarlo? Ujú. Y los que lo leen nuevamente para alimentarse Y algunos lo hacen por obligación religiosa. también. Nada más por obligación. Soy cristiano y creo que necesito leer la Biblia. No, es una obligación religiosa, pero también para inspiración y bienestar emocional. Porque la Biblia trae ese sentido de paz. Otros seguridad y consuelo, buscan en ella seguridad y consuelo. Otros cómo vivir, saber cómo vivir. Otros como un guía moral. Y otros quieren saber, quieren estar al tanto de su relevancia histórica, qué tan acertada es en su historia. Interesante. Entonces, la pregunta que surge es, ¿cómo quiere entonces la Biblia que la lean sus lectores? Y hemos venido hablando a través de estas semanas. Entonces, para responder a estas tres preguntas, hay tres cosas que vamos a considerar. Un aspecto histórico. Entonces, no hay duda que la Biblia es un libro histórico. Todo su lenguaje es histórico. ¿Verdad? Es un libro histórico. Y las palabras, como hemos estado diciendo, tienen su significado solamente en la manera en la que son usadas en un tiempo y un espacio particular. Palabras que antes eran buenas o ya no tienen significado o ahora tienen otro significado. ¿Hay algunas palabras que se usaban en el pasado de una manera y son usadas diferente ahora? Palabras que usaban antes que ya tienen otro significado. ¿Ah? La palabra humildad. ¿Ok? ¿Qué quería decir antes? Se refería al tipo de persona sencilla, humilde. Ok. No, estoy confundiendo. Así es como se le entiende ahora, la persona pobre, Oh, de escasos recursos, es una persona humilde. ok. No tanto su manera de ser. Ok. Pero estoy tratando de pensar un término. Por ejemplo, cuando recién llegué, nuestro superintendente, hondureño por cierto era, para decir que una persona era increíblemente talentosa y inteligente, decía, ¡qué bruto! Así decía, ¡qué bruto! Ajá. ¿Ve? Sí. ¿Ve? Qué bruto. ¿Ve? Entonces, por eso quería decir que era increíble, capaz. Y no, yo digo cabezón. Es cabezón. Para algunos la palabra cabezón quiere decir que es de cabeza dura, que no le entra nada, ni le sale nada. Para mí es cabezón porque tenemos en la imagen el poeta nicaragüense Rubén Darío, que era cabezón. Entonces cuando yo digo esta persona, esa hermana o ese hermano es cabezón, estoy diciendo inteligente, no estoy diciendo que es cabeza dura. Así cuando escuchen de mí la palabra cabezón, sepan que lo estoy sí, lo estoy halagando, no los estoy maltratando, ¿ok? Eso. Dicen que él quería cuando Rubén, según algunos dicen que lo mataron realmente, y lo mató uno de sus mejores amigos, Somoza, y otro doctor, porque querían ver el peso del cerebro, compararlo con Víctor Hugo, comparar el cerebro de Rubén Darío con el cerebro de Víctor Hugo. Sí, es decir, lo leí en una novela histórica, es decir, que tiene verdad y tiene un poquito de ficción. Bueno,
Entonces, como decía, la palabra, inclusive la palabra gay en inglés, no significaba lo que significa ahora. Gay. Es una palabra, una persona alegre. Así Es una persona jovial. Una palabra especial. Sí, la palabra es un niño especial. Quiere decir que tiene limitaciones. Quiere decir que no es que... Ve cómo se usa. Entonces estamos diciendo que las palabras tienen su significado solamente en la manera en que son usadas en un tiempo y espacio particular. Eso es lo que estamos diciendo. Porque la palabra gay ahora, no es una persona jovial, tiene otra connotación ahora. Sí, es un homosexual, ¿verdad? Entonces, el uso pues, del lenguaje varía, cambia con el tiempo. Entonces, cuando el lector de la Biblia no puede entender el mensaje de un profeta, historiador, escritor de una carta o aún la ley sin entender su escenario histórico, que es lo que hemos venido diciendo a través de toda esta semana. Es importante ubicarnos en el tiempo y en el espacio para entender el mensaje que se está tratando de transmitir. Además, la Biblia narra la historia de un pueblo. Y no es el pueblo gentil, no es el pueblo árabe, es el pueblo de Israel. Esa es la historia de un pueblo. Entonces, es un llamado que es un pueblo que es llamado a ser un pueblo en Abraham, ¿verdad? Abraham es el fundador de ese Dios en ellos. Ese pueblo también fue liberado de Egipto. Ese pueblo conquistó la tierra prometida. Ese pueblo experimentó exilio y el retorno. Es la historia de ese pueblo. Ese pueblo dio a luz un judío en el siglo I, que fue considerado por muchos el Mesías. Su historia es histórica. Predicó el reino de Dios, sanó a los enfermos, se involucró en controversias, enseñó a su discípulo y fue crucificado. Ese pueblo. Es la historia de ese pueblo en particular. La Biblia narra la historia de un pueblo. Entonces, la Biblia es una colección histórica de escritos. La pregunta es, ¿qué debe hacer el lector con las narrativas que parecen describir la historia con lugares y tiempos que se contradicen? Nada más, la limpieza del templo. San Juan lo pone al principio del Evangelio. Los sinópticos lo ponen casi al final del ministerio de Jesús. ¿Por qué unos al final y por qué otros al principio? Quizás lo que San Juan estaba tratando de decir no es que no ubicarlo en el tiempo histórico, cronológicamente según el misterio de Jesús. Quizás lo que San Juan estaba diciendo es que si el templo de Dios no está adecuadamente respetado, no se puede adorar a Dios. ¿Sí me explico? Entonces, el mensaje de San Juan no es darnos una historia cronológica del misterio de Jesús, sino darnos puntos teológicos. Y probablemente lo que San Juan está interesado en decirnos es que si el templo de Dios no está limpio, no se puede adorar a Dios. Porque ustedes se dan cuenta, después que Jesús limpia, entonces adora. Y probablemente ese es el mensaje. Bueno, entonces vimos la parte histórica. Entonces la parte científica. Entonces no hay duda que las páginas del texto sagrado tratan con el tópico del diseño creativo de Dios. Es la Big Bang Theory, la teoría de la gran explosión. Ahora, probablemente esa es la teoría que más se aproxima a la creación. No la de la evolución de millones y millones, pero la Big Bang. Fue una explosión cuando Dios dijo, sea. ¡Bum! Entonces, en mi manera de ver, esa es la teoría que más se aproxima a la creación bíblica. Pero no las escuelas. No, pero cuando codificaron el genoma humano, todos los científicos que codificaron el genoma humano, ellos declararon que la evolución no existía. Pero si va a la escuela no pensaría que eso es cierto. Sí, pero sí. Para mí que la Big Bang, la teoría de la gran explosión, es la más aproximada a la narración bíblica. Dice la Biblia que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Se saben ese texto ustedes?
¿Sí? Es un texto que casi todos sabemos. El primer versículo de la Biblia. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el espíritu, y las tinieblas estaban sobre la faz de los abismos. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y fue la mañana y la tarde del día primero. Así dice, ¿verdad? Es todo lo que me sé. Bueno, me sé el primer día. A ver. ¿Quién se sabe el primer día más? Entonces, Dios es conocido como el creador. Dios es conocido como el creador. Entonces, ¿cuál es el propósito de la creación? ¿Es sencillamente para que la ciencia practique o tiene algo más que contarnos? Entonces, la Biblia señala que Dios de Israel es el originador, diseñador y hacedor del propósito del mundo. Póngale la L ahí. Ahora, ese Dios creador es el mismo Dios que liberó a Israel de la esclavitud, es el mismo Dios que le dio la tierra prometida, es el mismo Dios que reveló su voluntad en la ley, y ese Dios no es nada más y nada menos que el creador. Esa es la posición del pueblo de la historia. Recuerden que esta es la historia de un pueblo, del pueblo judío. Ahora, hay otras historias, yo no sé si ustedes saben, pero hay otras historias y mitos de la creación, saben ustedes, ¿verdad? La historia de Génesis de la creación no es la única historia de la creación que hay otras creaciones. ¿Algunos de ustedes han leído el Popol Vuh? Es el libro o la Biblia de los aztecas, ¿no? De los mayas. Entonces, comienza su narración de la creación. Y también los babilonios tienen su historia. Sí. El mito de los babilonios se llama Enuma Elish. Ese es el de la creación. Y básicamente lo que hace es que el caos, el control del caos viene a ser la manera en que crea. Pero el asunto es que es interesante porque Abraham viene de Caldea. Y eso es lo que Abraham deja, ese concepto de creación que le habían puesto en su mente. Y se encuentra con el Dios creador. Pero no solamente eso. El pueblo después es llevado cautivo, ¿a dónde? A Babilonia. Por 70 años. Entonces se interceptan esos dos mitos de la creación. Nada más para que sepamos que no es Génesis el único relato de la creación. Hay otros relatos. Nada más que el relato que les mencioné es violento. El dios, ¿cómo se llama? El Marduk. Básicamente usó el cadáver de la diosa Tiamat, la partió por la mitad y una parte para el cielo y otra parte para la tierra. Es decir, algo interesante. Y luego la humanidad fue creada de la sangre de Kingu, que era el campeón y general de la diosa Tiamat, y mezcló sangre con la tierra para formar al primer hombre, al primer ser humano. Ahora, el propósito de la humanidad era servir a los dioses como esclavos. No era adorar a Dios, pero servir como esclavos. La historia de la creación de Israel describe un proceso sin conflicto, sin violencia y sin muerte. Es un proceso completamente diferente. Génesis 1 y 2, la creación de la tierra fue para el beneficio de la vida misma, ¿verdad? Para que se creara, para que se multiplicara. Entonces, no solamente eso, aún la alimentación. Usted sabe que la gente, Adán y Eva y los primeros muchachos eran vegetarianos. Sí, dice, también les dijo, yo les doy la tierra, todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla, todo les servirá de alimento. Me parece que hasta después del diluvio que Dios le dice que pues se coman los animales. Pero hasta en ese momento, aparentemente, eran vegetarianos.
No había violencia, es decir, no había violencia del todo, ni para sacrificar animales para alimentarse. Era completamente limpio. Entonces, la creación fue sin conflicto, sin violencia y sin muerte. Bueno, entonces vamos a ver otra parte que creo que es donde vamos a entrar más, y vamos a entrar a la parte que ustedes y yo vamos a tratar un poquito, que es la moralidad. La Biblia constantemente se refiere a una forma moral de vida. La ley y los profetas apuntan a esa forma de vida. La ley es una manera de ordenar la vida en comunidad. El no matar, el no robar, el no desear la esposa del otro. Todo eso es para vivir una vida comunal bien, ¿verdad? Entonces la ley y los profetas. Entonces el Nuevo Testamento también se ocupa de la ética, y vamos a ver un poquito más de eso. La vida ética se discierne no solo en las enseñanzas de Jesús, sino también en sus controversias. Lo interesante es que Jesús interpreta la historia bíblica de una manera que llama a sus seguidores a una forma de vida que cumple la Torá y los profetas. Sin embargo, muchos líderes de su época interpretaron sus palabras y sus acciones como quebrantamiento de la ley. Y ustedes saben que finalmente lo mataron. Entonces, ¿qué dice Mateo 5, 17 al 20? Mateo 5, 17 al 20. Mateo 5, 17 al 20. Yo tengo aquí la escritura, nada más que quiero que ustedes lo lean. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y claro, eso no le caía bien al liderazgo religioso de esos tiempos. Jesús reinterpreta la ley. Y a él lo acusaban, no que él estaba violando la ley, pero él dice, no, yo no vine a violar la ley, yo vine a cumplir la ley. Él dice, porque estoy consciente de que ni una jota ni una tilde de la ley, el que lo viole así será llamado pequeño en el reino de los cielos. Entonces Jesús está consciente de que la ley es parte de la estructura de vida del pueblo judío. Él no viene a violar eso. Entonces Jesús siempre estaba enseñando y modelando una forma de vida moral. Muy, muy importante. Él no solamente él habla de cumplir la ley, pero habla de las cosas minuciosas de la ley que son importantes también. Y a veces nosotros pensamos que esto pasa. ¿No es cierto? Nosotros decimos, no, pues esto no es tan malo. Jesús dice, no. Ni una tilde. Ahora, si una tilde es como un acento o como un puntito, yo no sé. Es decir, nuestra vida está llamada, nosotros estamos llamados a vivir una vida que no selecciona qué partes son buenas y qué partes no son buenas, sino estamos llamados a vivir toda la vida cristiana. Ahora, San Pablo, estamos hablando del Testamento, San Pablo también llama a la iglesia a vivir en una forma de vida moral elevada. Y vamos a leer en Gálatas 5, 16 al 26, porque es importante que escuchemos lo que dice el apóstol Pablo. Gálatas 5, 16 al 26. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfacáis los
Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, de los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿El 25? ¿25 y 26? Sí, ya. Sí. No la leí. No, pero si el Espíritu nos da vida. Leo el versículo 25. Y 26. Sí. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Ok, gracias. Estamos diciendo que el apóstol habla de vivir una vida de forma moral elevada. ¿Dónde encuentra la moralidad en ese pasaje? ¿Sí lo leímos? ¿Dónde está esa parte, ese aspecto moral elevado? ¿Qué? Bueno, no habla de todo lo malo de la carne, ¿no? No habla de todo lo negativo de la carne, la idolatría, la brujería, la inmoralidad sexual, la impureza. Todo eso es moralidad o inmoralidad. Inmoralidad, pero entonces nos habla del espíritu, es decir, nos balancea, nos presenta los dos aspectos de una vida en el espíritu y una vida en la carne. No habla de moralidad. Entonces el apóstol Pablo en este pasaje claramente contiene imperativos éticos dados por el apóstol a sus iglesias. Entonces los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Esos son imperativos. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Es decir, la idea de una vida moral elevada está ahí. Ahora, estos imperativos éticos son un sistema de leyes, una forma de estructurar la convivencia de una comunidad. Como por ejemplo, cuando hablamos de la iglesia como una comunidad de fe, entonces debemos de tener amor, debemos de tener alegría, paz, paciencia, benignidad, todas esas cosas, ¿verdad? Debemos de evitar las cosas que dice aquí, ¿no? No creo que estamos a meternos en orgías y borracheras ni nada de eso, pero disensiones, rivalidades, ira, eso es parte de que se dan en la vida comunal. Y creo que necesitamos considerar que la vida, el estilo de vida moral elevado que el apóstol Pablo está diciendo que nosotros debemos de vivir. ¿Algún comentario? Ok, entonces la pregunta es, ¿tienen todos los mandamientos de la Biblia el mismo valor para los creyentes del siglo XXI? Recuerden, es que quiere decir, es el libro antiguo hoy. Entonces vamos a ver un pasaje sobre guerra santa y otro sobre adulterio. Okay. ¿Qué piensas de la guerra, todo esto? ¿Qué piensas de las guerras? ¿Qué tipo de guerra? Guerra, las guerras, las guerras. Una guerra santa. Okay. Sí, guerra y tierra. Está uno contra el otro. Lo bueno que no es aquí, estoy muy lejos. ¿Qué se entiende por la guerra santa? Para mí guerra ya es... Sí, guerra es pleito. Ok, si la ordena Dios, ¿será santa? Si lo ordena Dios, es guerra. No. La pregunta es, si ordena Dios la guerra, ¿es santa o no es santa? Amén. Es guerra, no es santa, es guerra. Pero si la manda Dios. A favor de eso. Si el Señor estuvo participando en la guerra de David Para y bendición. le dijo, ven porque yo te apoyo.
Ahora, ¿qué dice? ¿Qué es Jehová de qué? Correcto. Y la Biblia dice que él es guerrero. Los judíos son guerreros. Pelearé por ti. Así Yo es. pelearé tu batalla. Correcto. Y no estaba hablando de batallas espirituales, estaba hablando de las guerras. En serio, no estaba hablando de esas guerras que tenemos emocionales y eso. No. Está hablando de guerra. Así es, sí, sangre. Hermano, perdón que no levanté. Ajá. Ya me estoy educando. Y si hay un conflicto entre hermanos y nos hacemos mal y un hermano mata a otro hermano, así, digamos, usted y yo. Hijo, ya me mataba. Y usted me mata a mí. ¿Y por qué no me mata usted a mí? Y si usted me mata a mí en defensa propia. Oh, ok. Bíblicamente tengo, sí, la ley quizás no me perdone, pero bíblicamente todos tenemos derecho a defendernos. Sí, a defender. ¿Verdad? Eso Ya. es lo que hace el pueblo judío. Ya. Ahora, el pueblo judío es un pueblo de guerra. El pueblo judío no le saca la vuelta a la guerra. Son gente de guerra. Pero, por ejemplo, cuando Saúl le ordena matar niños, mujeres y todos, Allí vamos. Entonces, la pregunta es, ¿qué debe hacer el lector moderno de las Escrituras con la idea de la guerra santa? Entonces, un lector casual de la Biblia pronto descubrirá que la guerra y la violencia juegan un papel en el desarrollo de la historia de Israel y su Dios. Así es. Así es, ¿verdad? Así es. Así es. Entonces, ¿alguien quiere leer 1 Samuel 15, 22, 23? Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23. Esto está bueno y el reloj va volando. 1 Samuel 15, 22 y 23. 23, sí. ¿Sí qué dice? Samuel dijo que complace Jehová tanto en los holocaustos y las víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la dulzura de los carneros. Sígale. 23. Porque Sí. como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Ahora, ¿por qué le dijo eso Dios o Samuel a Saúl? Por desobedecer. Porque es lo que le dijo, porque Dios ordenó viejos, jóvenes, niños, animales, A todos. no dejen ningún ser viviente con vida. Vaya pues. Así es. Cuando viene Samuel y le dice, ¿cumpliste con lo que te dimos? Sí, y le dice, ¿qué son esos berridos que escucho por ahí? Ajá. Oh, dice, esas son las vacas gordas que yo guardé. Las guardé para hacerle sacrificios al Señor. Y le dice el Señor, entonces le dice, ¿acaso qué agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se le obedezca lo que Él dice? y los nombró comiendo con el rey, porque tampoco lo habían matado. Sí. Sí. Es decir, nosotros a veces jugamos a Dios, ¿no? Y queremos, de alguna manera queremos nosotros explicarle al Señor por qué no le obedecimos. Y es más, es para beneficio de Él, para ofrecerte sacrificio, Señor. Y a veces decimos que cumplimos con el Señor y las vacas están berreando atrás. ¿Verdad? Pero bueno, es interesante. Ahora, hay una palabra que se usa y la palabra es erem o cherem, que quiere decir destruir por completo. Y la encontramos en Deuteronomio 7, 1 al 6. Escuche lo que dice. Esto es cuando van a entrar, antes de entrar a la tierra prometida. Este es el mensaje que Dios le da al pueblo a través de Moisés. El Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que vas a poseer y expulsará de tu presencia a 7 naciones más grandes y más fuertes que tú, que son los hititas, los jereseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos, todos los eos. Cuando el Señor tu Dios te haya entregado y tú lo hayas derrotado, deberás destruirlos por completo, erem.
destruirlas por completo. No harás ningún pacto con ellas ni les tendrás compasión. ¡Wow! Ajá. Sí, correcto. Todavía no teníamos Juan 3:16, ¿verdad? Todavía no teníamos a Juan 3:16. Oh, San Pedro, no quiere que nadie se pierda. Sí, ahora, esto es lo que harás con estas naciones: destruirás sus altares, romperás sus piedras sagradas, derribarás sus imágenes de Dios Aserá y les prenderá fuego a sus ídolos. Porque para el Señor tu Dios tú eres un pueblo santo. Wow. Ahora, lo triste de esto es que muchas naciones y sociedades han utilizado este concepto para justificar el uso de violencia sobre las personas, sobre individuos. Lamentablemente. Ahora, este no es la razón que este pasaje da para eliminar, ¿cómo le llaman cuando están eliminando ciertos grupos? Como en la China escucho que están eliminando exterminar, pero hay otra palabra me parece, pero bueno, digamos exterminar. ¿Grupos étnicos? Sí, a los grupos étnicos, sí, que están exterminando los grupos étnicos. ¿Genocidio o qué es? ¿Genocidio? Sí, creo que genocidio. Ok. Entonces la destrucción total de los grupos de personas nombradas aquí no es para proteger a la gente del riesgo de la violencia, sino para eliminar el peligro de no adherirse y obedecer a Dios al volverse para seguir a otros dioses. Y de hecho ya estoy diciendo. Sí, exactamente. Porque debieron de eliminar y no eliminar. Ahora, para mí el mensaje es más profundo que eso, porque para lo que me dice el texto es que mientras yo quiera mantener una relación con Dios y tener una relación con el mundo, lo que va a suceder es que el mundo me va a arrastrar. Y es lo que pasó con esta gente. Le dijo: no le des tus hijas ni tus hijos a ellos, porque se los van a llevar y les van a hacer idólatras. Exactamente lo que pasó. Así es. Lo que quiere decir es que nuestra relación con el mundo no debe de ser de simpatía, de coquetear con el mundo, pues. Sino, estamos en el mundo para hacer luz del mundo, no para que el mundo nos apague. Y lo que está pasando en estos días es que el mundo nos está apagando. Así es. Y no estamos brillando. Ahora sí, como decía hermano Nava, otros comentarios hablan de eso, de precisamente de que estas eran naciones increíblemente salvajes, paganas, pero salvajes también. Ofrecían a sus niños en sacrificio, es decir, era algo terrible. Entonces, como le llaman, es una manera de un juicio inmediato. Un juicio inmediato sobre ellos. Entonces, seguir a otros dioses significaría que la gente sería moldeada por las cosmovisiones y formas de vida de los dioses extranjeros. Y ese es el peligro ahora, y es algo que está sucediendo lamentablemente. Entonces, estas diferentes formas de vida harían que Israel, un pueblo diferente, que no serían el pueblo que Dios dijo, un pueblo santo, porque ustedes son un pueblo santo para mí. Es decir, la expectativa de Dios no ha cambiado, que seamos un pueblo santo para Él. Entonces, el lector del siglo XXI debe comprender el uso de la violencia en última instancia a la luz de la vida de las palabras de Jesús. Porque recuerde, tenemos que entender el mensaje a través de toda la Biblia, no solo escoger. Entonces, ¿qué dice Jesús en San Mateo 5, 38, 48? Porque ¿qué quiere decir para nosotros hoy, verdad? Es lo que estamos diciendo. Este evento, y todo este evento. Mateo 5, 38 al 48, está ahí. Dice: oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte
a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, dé con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre. Como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. Wow. Tremendo. Contrastamos. Sí. ¿Sí? Ay, madre. Ya me afligiste. Me encanta. Lo que pasa es que en Jesús fuimos beneficiados todos. Amén. Porque nosotros ni siquiera éramos judíos, no somos judíos. Fuimos beneficiados todos por el nuevo pacto. O sea, que eso fue para el tiempo antiguo. Ahorita estamos bajo la gracia. Sí. Es cierto, pero cuando la gente lee el mandato de eliminar, exterminar violentamente, está en la Biblia. Así es. Y entonces va a decir, o creemos toda la Biblia o no creemos toda la Biblia. ¿Ve? Entonces la idea es que tenemos que usar todo el panorama bíblico, el contexto, la contraparte de eliminar a todo, es lo que Jesús dice. Ahora vamos a amar a nuestros enemigos, ahora vamos a poner la otra mejilla, es decir, porque ahora tenemos oportunidades, la gracia ha llegado y tenemos oportunidades que antes no teníamos en Cristo Jesús. Sí, amar unos a otros, ¿verdad? En otras palabras, la venida de Jesús, de Dios al mundo en la persona de Cristo, viene a revelar realmente el corazón de Dios. ¿Ves? Viene a revelar el corazón de Dios hacia nosotros. Entonces, la otra cosa es, ¿qué tiene que decir la Biblia acerca del adulterio y la violación? Ahora, son pasajes largos, y es un pasaje largo que es de Deuteronomio 22, del 22 al 29, y se dan cuatro situaciones. ¿Okay? Sí, la primera ley se refiere a cualquier hombre que tenga relaciones sexuales con la esposa de otro hombre. Tanto el hombre como la mujer casada deben de morir. No hay. La segunda ley que habla el texto cubre la posibilidad de violación de una joven comprometida dentro de los límites del pueblo, de la ciudad. Nuevamente, tanto el hombre como la mujer deben ser ejecutados. ¿Por qué? Porque dice que estando en el pueblo, se supone que la mujer debía haber gritado y se supone que alguien debe haber escuchado y ir en su ayuda. Pero como la viola y nadie se da cuenta, entonces ella es cómplice, los dos deben de morir. Pero si fue la fuerza, pastor. Es violación, pero ella debió de haber gritado. Ella tenía que armar el escándalo. Armar el escándalo. Ahora, pero eso es lo que la Biblia, solo les estoy narrando, para no leer, les estoy narrando lo que la Biblia dice. La tercera ley describe una situación que es igual a la anterior, con una excepción: la violación ocurre fuera del pueblo. Entonces, por ejemplo, se encuentra el hombre a la doncella en el campo y la viola. Entonces, la presuposición es que la mujer resistió y gritó, pero como estaba en campo abierto, nadie la pudo escuchar. Entonces el hombre nada más debe ser ejecutado. Qué bueno. ¿Sí? Porque estaba en el campo. Pues sí. Aunque haya gritado y gritado, nadie la pudo ayudar. Entonces el único culpable es el hombre. Hay que matarlo. Pero que tal si el hombre dice no gritó nada.
Entonces no fue violación. Entonces no fue violación acá. Y la última ley describe una situación en que la mujer joven no está comprometida, no tiene marido, no tiene nada, entonces no hay más esposo que profanar, entonces es violada por un hombre. Lo que sucede es que si el hombre y la mujer son atrapados, el violador debe pagarle a su padre y debe casarse con ella. Además de eso, este hombre nunca se puede divorciar de ella. Eso existía hace 60 años. Aquí, la verdad, sí. Sí, cierto. No, cierto. Cierto. Entonces, no se permite divorciarse de ella. Esta parece ser la única ley que entiende a la joven como una víctima con derechos legales. No sé. Esos son esos 4. Entonces, lo que queremos llegar es esto. El antiguo Israel creía que la sexualidad tenía límites. Por eso están estos 4 casos que se dan. Tenían límites claros sobre quién podía estar involucrado en este acto que estaba cargado con el cargado con el potencial de la procreación. Es decir, el acto sexual tiene la posibilidad de procreación. Recuerde que el mandato de Dios es multiplicados. Y eso es una de las cosas. Número 2, los judíos que involucran violencia extrema, los juicios que involucran violencia extrema están completamente fuera de los límites del mundo de hoy. Y luego las mujeres no eran particularmente significativas desde la perspectiva que se ejecutaba el juicio. Si ustedes pueden ver, lo que se estaba protegiendo era la paternidad. Es lo que estaba protegiendo. Porque así era la cultura, ¿verdad? Terrible. Así era la cultura. Era terrible porque a la mujer más bien la estaban viendo como un objeto. Era un objeto para procrear, para satisfacción personal y procreación. Entonces, eliminar todas las leyes que nos parecen retar la receptibilidad contemporánea puede llevarnos a la herejía. Es decir, muchas personas quieren eliminar estas leyes porque son violentas, como mandar a matar a todos, o en este caso, cómo se juzga, ¿no? En los casos de violación. Entonces, muchos están en contra de ello. Entonces, el ministerio de Jesús parece involucrar personajes que al menos son considerados moralmente incapaces debido a la corrupción sexual. Escuche esto. En Mateo 5, 27 al 30. Vamos a ver cómo Jesús le da vuelta a la cosa. Mateo 5, 27 al 30. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Goodbye. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Okay. Y no está hablando de la mutilación del cuerpo, porque algunos lo han tomado así. Interesante es que desde que Jesús está cambiando el cálculo del valor en las relaciones sexuales humanas. Y eso es muy importante. ¿Qué quiere decir el texto a nosotros hoy, verdad? El hombre es abordado como el responsable. Ya no es la mujer. Qué lindo. De ver a la mujer como una persona con dignidad y con derechos. Amén. Ahora Jesús está invirtiendo ese machismo del pasado. Y el hermano la volvió a repetir.
Ni siquiera puede mirarla con lujuria como un objeto para su propia gratificación sin cometer un acto de adulterio. Wow, ¿qué te... Me encanta. Hoy en día, ese texto aplica para las mujeres también. Oh, claro. Oh, sí. Yo no creo que es exclusivo para hombres, pero yo creo que tiene que ver con lo que hay en el corazón. Y con los tiempos. Y otra vez, ¿verdad? Pero hablando de la mujer, porque como la mujer en lo que vimos, la mujer era básicamente, como no tenía criterio, pues ni voz ni voto. Ahora Jesús viene a invertir y hace a la mujer una persona digna, de respeto, ¿verdad? Sí. Entonces, en este texto, la mujer no es designada como casada, ni siquiera como prometida, sino simplemente como humana. Nada tiene que ver si está comprometida, si está casada. Simplemente es una persona, es un ser humano que se debe respetar. Es lo que está diciendo Jesús. ¿Cómo invierte, verdad? Jesús desafía la comprensión de su cultura sobre el valor mismo de las mujeres. Y las mujeres, no solo los hombres, tienen derecho a la nobleza humana. Tremendo lo que hace Jesús, ¿verdad? Amén. Viene a cambiar las cosas. Entonces, ¿qué quiere decir la Biblia a nosotros hoy? Bueno, esto no quiere decir. Pero sí, y hermano Nava tiene razón, es precisamente, es mutuo ahora, es de doble vía, tanto hombres como mujeres. Ahora, desde que la mujer volvió a trabajo, según los que estudian, y el nivel de infidelidad algunas veces es mayor en las mujeres que en los hombres. Ya la idea de que los hombres son los que buscan y conquistan, y se acabó. Son los años del desquite, pues. Ya le cayó el palo a usted también. ¿Qué desea revelar la Biblia? Es la pregunta, entonces, ¿verdad? Bueno, entonces el tema de la Biblia es nada menos que Dios y su historia contada desde la perspectiva del pueblo antiguo de Dios. Recuerden que es la historia de Dios contada desde el punto de vista del pueblo de Dios. Entonces, el tema, esta historia fue susurrada, escrita y presentada a lo largo de un milenio. Es decir, no, como decíamos la semana pasada, no se sentó Pablo o Moisés en un escritorio y Job en otro escritorio, Isaías. No. Fue un proceso lento de cómo el Espíritu de Dios fue guiando al pueblo. Entonces, finalmente, la historia de Dios se manifestó en la carne y la sangre de un judío del primer siglo llamado Jesús. Ok, comentarios. Ya no me alcanzó más, ya le hermana Irene, le dije, creo que hay una hojita, entonces sí. Y lo hicimos ajustar. ¿Comentarios, hermano? Sí. Una de las cosas lindas de la palabra es que Dios no oculta la miseria del ser humano. Tenemos a la hermana de Absalón, que fue violada por otro hermano de ella, ¿verdad? Y que la pobre muchacha, diciéndole, ¿verdad? No tienes que hacer esto, no tienes que hacer esto. Pero el asunto es que la mujer es violada, es tirada afuera como un paquete de basura, y sin embargo nadie dijo nada. Es como too bad, too sad. Te pasó y te la aguantas. Excepto que su hermano no se la perdonó. Por supuesto. Y por eso me cayó bien Absalón, ¿verdad? Porque él sí vengó la vergüenza de su hermano. Es decir, no. Él también con la hermana de los muchachos de los 12, ¿no? La hija de Jacob, cuando violaron a Dina. Ajá. Que querían casarse con ella y el muchacho que la violó, pero aquellos le jugaron una trampa y los mataron también. Es decir, la venganza era permitida entonces. Pero ¿qué dice el Señor ahora? A mí es la venganza, yo pagaré, ¿verdad? Dice el Señor. Entonces,
¿Qué quiere decirnos la Biblia hoy? Y ese es lo que como dice, la Biblia nos revela a un Dios que ejecuta justicia, Sí. que el mal es mal y lo va a castigar. Así es. Y esos castigos que vemos, dice el apóstol Pablo, que esos ejemplos se dejan para que nosotros aprendamos que Dios es fuego consumidor. Amén. Dios, y estos juicios inmediatos a estas naciones es la muestra de que el castigo no se deja esperar a las personas que violan la ley de Dios. El juicio es real. Pero viene el Nuevo Testamento y nos muestra que Dios, ese Dios de justicia, ese Dios de juicio, es un Dios de amor. Y que no solamente nos ama, pero está dispuesto a morir por nosotros en la persona de Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, la historia es difícil, es dura, pero al mismo tiempo es hermosa. Déjeme decirle, dice, la Biblia es la historia de Dios contada desde el punto de vista que es una cosmovisión de un pueblo que creyó que el Creador lo eligió para ser su pueblo, con la misión de dar testimonio de Él y llevar sus bendiciones a toda la creación. Vaya qué libro, la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, no hay duda de que esta es verdaderamente una historia judía, pero no solo la del pueblo judío, sino también la historia de Dios. Él está en todos los episodios, incluso cuando no se pronuncia su nombre. ¿A qué se refiere? Al libro de Esther. En el libro de Esther no aparece el nombre de Dios. Sin embargo, se puede ver su mano moviéndose por debajo. ¿Cómo es que cantamos? Aunque no te puedo ver, sabemos, te puedo sentir, estás ahí. Y esa es la idea de Dios. Pastor, el pueblo de Israel sabría, tendría conciencia de todo el castigo que recibió el rey David por el adulterio, por todos. Me imagino que el pueblo inmediato que estaba supo, no sé si ellos pudieron darse cuenta que fue consecuencia de su pecado, pero indudablemente, sí, vieron cuando Absalón lo persiguió e inclusive se proclamó rey, fue duro. Y no solamente eso, sino que la palabra dice que las mujeres y concubinas de David, ¿verdad? Sus otros hombres se acostaron con ellas públicamente para avergonzar a David por lo que había hecho en lo oculto. Bueno, el mismo hijo de él, Absalón, sí, ¿verdad? Su mismo hijo. Entonces fue algo triste. Lo bello de todo esto es que según la Escritura, David murió, fue un hombre conforme al corazón de Dios. No solo eso, hermano pastor, sino que el castigo que sufrió David, para mí es más grande que cualquier otra cosa humana que le haya podido pasar, que fue que Dios apartara a su hijo de tal manera que usara criados para llevar el mensaje a David. Eso es duro. Sí, y ahora algo interesante, dice la Biblia que cuando Samuel ungió a David, el Espíritu de Dios vino sobre él y nunca se apartó de él. Amén, sí. Eso dice. Ahora, cuando David hace su oración del penitente, su oración de arrepentimiento, una cosa que él ora dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Aleluya, sí, amén. Qué tremenda oración. A un comentarista decía que se supone como si David estaba diciendo, quítame el trono, quítame las riquezas, quítame todo, no quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación. Tú no quieres nada que yo pudiera darte, ni sacrificio ni holocausto, porque lo que tú quieres es un corazón contrito y humillado, ese tú no lo desprecias. Qué tremenda manera. Ahora, si la angustia de David dice, dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados, dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. ¿Qué estado espiritual, moral y emocional? Amén. ¿Verdad? Entonces, ¿qué quiere decirnos Dios con eso hoy? Que Dios es un Dios de amor y que no tenemos que sufrir las consecuencias y la culpa de nuestro pecado, porque Dios es un Dios que perdona. Y Dios usa gente como David, que hizo grandes hazañas y cometió grandes barbaridades. Como Pedro, que negó a Jesús
Y decía John Maxwell ayer, también se convirtió en el predicador del Pentecostés, y 3,000 personas básicamente que dio inicio a la iglesia primitiva. Entonces, gracias a Dios por el Dios que tenemos. Es un Dios de juicio y un Dios de amor. Y hay que estar bien del lado de Dios, ¿no? Nos conviene. Bueno, gracias, hermano. Dios les bendiga. Amante Padre, en esta noche te damos gracias por tu palabra, porque tu mensaje, Señor, trasciende el tiempo. Tu verdad, tú eres Dios de generación en generación. Tú no envejeces, tú no cambias, tú eres el mismo. Y en esta noche, Señor, oramos que nos conceda ser tu pueblo. Así como Israel estaba seguro que era el pueblo tuyo, ayúdanos a nosotros, a tu iglesia, estar seguros que somos tu iglesia, la novia, la esposa del Cordero. Ayúdanos a vivir dignamente, Señor. No traicionarte, no ir tras otros dioses, no ir tras deseos personales, sino el único deseo nuestro sea agradarte y exaltar tu nombre. Ayúdanos a ser una iglesia con poder, Señor. Una iglesia que proclama, que ora, que discipula, que se ensancha y que se relaciona bien como hijos tuyos en la iglesia, en el hogar y donde quiera que nos encontramos. Señor, bendice a la iglesia, a tu pueblo, a los enfermos, los ponemos en tus manos. A los tristes, los ponemos en tus manos. Todos nos ponemos en tus manos. Te damos gracias por los hermanos Hernández que regresaron bien, Señor. Gracias, Señor. Y pedimos que lleves con bien a nuestra hermana Elsie, que va a viajar. Gracias, oh Dios, porque podemos confiar en ti y que tú siempre estás bajo nuestro cuidado, y a nosotros ayúdanos a estar siempre bajo la sombra del Omnipotente. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.